Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que estamos conectados en campus online y también aquí en reunión presencial. Estamos dando cierre a nuestra serie, La Familia de Dios y su Iglesia. Y quiero dar gracias a Dios por esta iglesia, por esta casa, porque seguimos avanzando en cada proyecto, seguimos avanzando, viendo familias transformadas. Dios está haciendo grandes cosas dentro de nosotros. Los grupos ya van a concluir en las siguientes semanas. Estamos por terminar primer semestre. Damos gracias a Dios por cada uno que también está sembrando en el proyecto del nuevo local, los que han venido para pintar, para que están dando sus donativos, etc. Próxima semana, les recuerdo, es Domingo Amo mi Iglesia. Eso quiere decir que apartamos una ofrenda especial para seguir avanzando en los proyectos de hacer crecer el reino de los cielos. Entonces damos gracias a Dios por todo lo que han aportado, lo que estamos haciendo. Ya estamos muy cerca, ahora mucho más cerca para abrir al público la cafetería. Falta unos detalles, piso, falta la barra, pues faltan las máquinas para la cafetería, la puerta principal sobre todo, pero yo tengo fe que Dios lo va a hacer y Dios lo está haciendo a través de cada uno de ustedes y damos gracias a Dios por esta iglesia. Yo amo a mi iglesia, la familia de Dios aquí en León, Guanajuato. Pues este año estamos aprendiendo de cómo podemos avanzar conforme a la palabra que Dios nos ha dado, de tener autoridad divina. Y cuando tú y yo entendemos que la autoridad divina que está apartado para aquellos que están bautizados en Cristo Jesús, que han sido bautizados por agua, son las tres manifestaciones de asegurarnos que somos de Cristo, somos discípulos suyos y también que estamos bautizados y vamos caminando en y con poder. La pregunta clave que tengo para nosotros el día de hoy es lo siguiente. Si recibo a Jesús como mi Salvador y como mi Señor, ¿significa que tengo y lo ha recibido todo lo que Dios tiene para mí? Muy excelente, muy buena pregunta, ¿no es cierto? Pues en mi experiencia he visto hay muchas personas que confiesan a Jesús, que creen en Jesús, creen en Dios, confiesan que Dios es su Salvador, Jesús es su Salvador, incluso varios que se bautizan en agua y creemos que eso es la meta. La meta es que cumplimos con eso y ahí es suficiente. Déjame decirte, yo no creo que eso es la meta que Dios tiene para nosotros. Su meta es que todos venimos a arrepentimiento, sí, y alineamos con Él, sí, pero eso es solamente el principio de lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Yo veo que la Biblia nos enseña que hay dos experiencias distintas que tú y yo podemos y debemos tener. La invitación al día de hoy es que podemos tener con Dios y con su Espíritu Santo. Dos experiencias distintas que nos aparta de todo lo que es del mundo y las cosas que ofrece esa vida. Vamos a ver lo que dice Efesios, capítulo 3, versículos 17 al 19. Igual como en las últimas semanas vamos a dedicarnos un poco de como una mini lección de teología, a ver qué dice la palabra y después seguimos avanzando con lo práctico y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas. Dice Pablo a la iglesia en Éfeso, por la fe Cristo habite en sus corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, de que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Si están tomando nota el día de hoy, mi tema se llama lo mismo, exactamente como dice esa frase, la plenitud de Dios. ¿Qué es la plenitud de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere ofrecernos? ¿Qué es lo que Dios está invitándonos a experimentar el día de hoy? Si estudiamos esa frase, la plenitud de Dios, la palabra en griega es muy distinta. Esa palabra se utiliza 18 veces en el Nuevo Testamento y cada vez que se utiliza se da referencia a un milagro, tiempos proféticos o lo que es la llenura, la plenitud de qué es Dios en su esencia. Por definición, la palabra dice lo siguiente, es una llenura, es obviamente plenitud, un complemento completo, un cumplimiento y también una terminación. ¿Sí? Es lo que Dios desea para nosotros.
Gracias a Dios que Él nos invita a caminar y experimentar todo lo que Él es y lo que Él tiene para con nosotros. Hay personas que dicen que yo no puedo entender toda la magnitud de lo que es Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Ahí igual como dice en el libro de Romanos, que nada nos separa del amor de Cristo Jesús, el amor de Dios, que es más ancho, más profundo. No hay ningún demonio ni potestad que nos pueda apartar del amor de Cristo, el amor de Dios. Entonces lo vemos así. ¿Cuál es la clave para entender y entrar en cuál es y cómo es nuestra identidad completa en Cristo Jesús? Es recibir y caminar en la plenitud de Dios. La Biblia nos enseña acerca de dos experiencias distintas en y con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Primero, vemos la primera experiencia, es donde recibimos al Espíritu para salvación. Nos aparta del mundo, es el bautismo de Cristo Jesús, apartado para testificar y también para ministrar a otros y guiarlos hacia la luz. Si tú tienes un día de salvación, tú tienes suficientemente un testimonio en ti para decir cómo es Jesús en sus vidas. Vemos que Jesús sopló sobre sus discípulos para apartarlos para regeneración y para llevarlos a salvación, alinearlos con Él mismo. Les invito a que estudien Juan 20, 21 al 23. Jesús sopló, eran bautizados en agua, eran apartados, pero sopló sobre ellos para regenerar su espíritu, alineándolos con Él. El Espíritu Santo ahora está en ellos. Están dirigiéndolos hacia Jesús, quien es la verdad. Una obra del ministerio del Espíritu Santo es guiarnos a toda la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios y Jesús mismo. Dice la Escritura que nadie viene a mencionar el nombre de Jesús o viene hacia Dios si el Espíritu Santo no lo pone en su boca o no lo trae con lazos de amor. Eso es como vemos en el logotipo de esta semana, es ese sello, esa autoridad que yo soy de Cristo. Estoy sellado en mi mente, en mi espíritu, que ahora soy de Cristo. Me alineo con Él. Es lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. Pero también hay otra experiencia distinta que nos enseña en la Escritura, donde recibimos al Espíritu Santo para empoderamiento. Un apartado para testificar, para predicar, para fluir, recibir los dones del Espíritu Santo y también para entrar y cumplir con su llamado en el ministerio. Jesús mandó a sus discípulos a esperar ese ayudante o esa segunda experiencia. Recuerda, ellos recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús sopló sobre ellos, pero si no hubo otra distinción, ¿por qué Jesús los manda en Hechos capítulo 1, versículo 8, a esperar por el ayudante, el consolador? Los invito a que estudien Hechos capítulo 2. ¿Para recibir qué? Recibir poder. Y dice Jesús, recibirán poder que viene de lo alto para testificar, para que sean mis testigos, para que puedan cumplir con la gran comisión, para que puedan ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los fines de la tierra. Si Jesús estuviera aquí presente, puede decirnos que pueden ir a testificar en León, en Judea, un lugar donde habla el mismo idioma, pero la cultura es un poquito diferente. Como ir a México, por ejemplo. La cultura allá es diferente. Aunque son mexicanos, pero ellos creen que una quesadilla no lleva queso o tienes que pedirlo por aparte. ¿Okay? Entonces, se habla de manera y se entiende cosas distintas. A Samaria, son del mismo pueblo, pero están como apartados y tienen una cultura distinta, incluso otro idioma. Los jóvenes muy pronto van a ir a su viaje misionero nuevamente a la Sierra de Hidalgo. Son mexicanos, pero ahí hablan otomí. Es tierra otomí tepehuá. Tenemos amigos pastores allá y hemos ido allá por muchos años. Entonces, para recibir poder, para ser testigos incluso hasta las últimas de la tierra. ¿Okay? Jesús mandó a sus discípulos para esperar esta segunda experiencia. También vemos que esta segunda experiencia es un apartado o un llamado para una asignación especial. Hechos capítulo 13, versículo 2, en Nueva Traducción Viviente dice, de cierto día, mientras estos hombres, que estaban los líderes y todos en Jerusalén, adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, apártame a Bernabé
y Saulo para el trabajo especial al cual les he llamado. Apártame, una asignación distinta. Y sabemos que Saulo pues se convirtió y es Pablo. Y ahí empieza a ir a su apostolado, ser enviado como misioneros a realizar y predicar y establecer iglesias, realizar buenas nuevas, predicar de las buenas nuevas. Incluso hoy mismo el Espíritu Santo está hablando a varios de ustedes. Desde hace unas semanas, un apartado, una asignación distinta. En las siguientes semanas vamos a estar experimentando, viendo eso en nuestra iglesia. Nuestra iglesia está creciendo. El Espíritu Santo ya tiene meses hablando a mi esposa y a mí, a nuestros pastores y los líderes que están con nosotros, Pastor Carlos, Diana. Por eso es una razón porque él expresó que quiere venir. Porque va a haber una asignación sobre los pastores en nuestra casa. Una asignación distinta, una área distinta. Unos que están terminando sus 2 años de prueba para el ministerio. Por ejemplo, como Gama y Natalia. Dios está llamando a ellos y pronto vamos a tener una asignación específica, apartado. Otros Dios está llamando para que van entrando a sus 2 años de prueba. Porque Dios está llamando a muchos de nosotros, varios de ustedes. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia está creciendo. O sea, el cuerpo de Cristo está creciendo. Pero vemos que hay 2 experiencias, lo cual que Jesús tiene para con su iglesia, para con nosotros. Y Pablo nos muestra eso nuevamente cuando él va a su viaje misionero a Éfeso. Ahí distintamente, claramente nos enseña acerca de las 2 experiencias que tú y yo podemos tener en Cristo y en y con el Espíritu Santo de Dios. Ahora acompáñame, Hechos capítulo 19, 1 al 6. Estamos hablando de la plenitud de Dios y una experiencia distinta después del bautismo en agua, después de bautizarse en Cristo, que hay una llenura, una plenitud de Dios que quiere impartir a cada uno de nosotros. Pablo está viajando con otro apóstol llamado de Dios que se llama Apolos. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Toma cuenta de lo que está hablando aquí, lo que estamos hablando todo el mes. Aquí es un resumen de las 3 experiencias, o las 3 bautismos y las 2 experiencias distintas. ¿Ok? Hay varios creyentes, que aún no son discípulos, pero son creyentes. Creen en Dios. Creen en Jesús. Después él les pregunta, versículo 2, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó Pablo. Ellos contestaron, el bautismo de Juan. Y recuerda, sabemos que el bautismo de Juan era el bautismo en agua, pero el bautismo de arrepentimiento. Versículo 4. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron eso, ojo, pon mucha atención, en cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Aquí vemos que ellos fueron bautizados en agua por Juan, bautismo en agua, bautismo de arrepentimiento. Pero también vemos un bautismo distinto, que fueron bautizados en Jesús y que ellos se identifican con Jesús, el que venía después, y se alinean ahora con Cristo Jesús, el Salvador y ahora Señor de sus vidas. Entonces ahora ya han pasado por los primeros 2 bautismos. Y ahora Pablo, en el mismo momento, él impone sus manos, ora por ellos para que reciben la plenitud de Dios, o sea, lo que es llamado el Espíritu Santo, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo, descendió sobre ellos, llenándoles con los dones espirituales que se manifiestan en el momento. Hablar en lenguas y empiezan a profetizar. Una señal que si realmente soy de Jesús y camino en su poder, es eso.
lo que vemos aquí escrito, que habla en otras lenguas, que empieza a profetizar, proclamar, testificar de quién es Jesús. En otras palabras, que los dones del Espíritu Santo están presentes en mi vida y están fluyendo a través de mi vida. Que ahora lo sobrenatural esté presente en mí y se manifiesta en y alrededor de ti. No importa dónde vayas. Eso empieza a fluir y las circunstancias cambian y son distintas. ¿Por qué? Porque el poder, el empoderamiento del Espíritu Santo, la plenitud de Dios está en ti y fluye a través de ti. ¿Ves lo que dice Jesús en Marcos 16, 17 al 18? Él dice, esas son señales de aquellos que creen, que son mis discípulos. Hablan en otras lenguas, expulsen demonios, sanen enfermos, resucitan muertos, literalmente y también espiritualmente hablando. Que cuando tú llegas a cierto lugar, cuando no solamente creyente, cuando un discípulo empoderado de Dios, que reciben la plenitud de Dios y tienen la plenitud de Dios, cada lugar son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen la plenitud de Dios en sus vidas. Entonces, yo estaba meditando, pensando muchísimo en cómo vamos a avanzar y experimentar eso el día de hoy. Y algo fuerte que vino en mi corazón es compárteles lo que ha pasado en mi vida. Cada vez que Dios ha hablado en mi vida, he tenido yo 3 experiencias distintas en cuestión de la plenitud de Dios, la llenura de Dios y el poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Yo crecí en familia cristiana. No quiere decir que tengo algo mejor que otros, pero estaban las bases de la fe desde mi niñez. Honestamente, yo no me recuerdo el momento cuando recibí a Jesús como mi Salvador, porque yo crecí siempre creyendo en Él. Pero hubo momentos distintos en cuando Dios apartó mi vida y ministró a mi vida de manera distinta. Primero fue cuando yo tenía 9 años de edad. Yo creo que tal vez por eso es tan cerca el Ministerio de Niños en la Roca a mi corazón, porque cuando yo era niño, mi papá era un ministro y viajábamos iglesia a iglesia y compartía en diferentes lugares. Me recuerdo que mi papá estaba cantando y un señor que era una noche especial en una iglesia de unos amigos pastores de mi papá, invitó a mi papá para compartir su testimonio. Y él cantaba, ministraba a través de la música y oración. Y esa noche un señor, porque era unas 2, 3 noches de reuniones especiales, y un invitado especial era como un señor que tenía un don de evangelista. Él estaba predicando, estaba compartiendo. Y yo estaba sentado más o menos donde están sentados ustedes, en la segunda, tercera fila. Era una noche ahí en una iglesia chiquita. Estábamos ahí y después que predicó, no fue como un gran momento emocional, no fue gritos, no fue momentos raros. Pero empieza a tocar la música suave y él dijo, ni siquiera oraron por mí. Dijeron que si hay alguien que desea oración y él estuvo ahí, mi papá pasó y el pastor pasó para orar por la gente. Yo estaba sentado ahí, yo de 9 años estaba sentado ahí y yo dijo, aquí estoy, Señor. Y en este momento, la llenura de Dios, la plenitud de Dios vino del cielo y se impartió sobre mi corazón, sobre mi vida. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Yo así sentado recibo el poder de Dios. Fue tan fuerte que yo temblaba y me acostaba ahí en las sillas, en el banco de la iglesia. Y empieza a llorar, empieza a orar en lenguas instantáneamente. Nadie ni siquiera impuso sus manos y demás, empezó a orar. Y ahí esta noche varias personas que como la gloria, que dice Laura la semana pasada, que la gloria llenó el templo. Pues aquí y acá y otros lugares, otras personas empezaron a recibir de Dios, unas personas llorando, unas personas con muchísimo gozo, oraron en lenguas y no fue un momento fuera de control, todo en orden.
Pero esa noche yo tuve 7 visiones. Los recuerdo hoy como si fuera ayer. Los platico rápidamente a algunos. Yo vi a Jesús predicando en la iglesia, un ángel a su diestra y uno a la izquierda. Y tenía la gloria de Dios sobre él. No vi su rostro porque estaba brillando tan fuerte. Y después yo miré arriba y el techo de la iglesia se abrió. Vi el trono de Dios. Vi los ángeles, las 4 criaturas y los ángeles volando alrededor del trono. Los pies de Dios y la autoridad de Dios sentado arriba de ese lugar. Dice la Escritura que el trono de Dios está sentado sobre las alabanzas de su pueblo. Vi el cielo, vi a santos y vi a gente alabando y levantando manos y adorando. Y cantaba, santo, 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 santo. Y después me senté y miré al frente. En esta iglesia hubo una cruz de madera sencillo colgado atrás del púlpito. Y apareció Jesús colgado en la cruz. Su cara así, su cabello tapando su rostro, pero estaba con la corona de espinos y estaba con gotas de sangre, estaba sangrando, estaba colgado y ahorita mi corazón tiembla nada más recordando, pensando en ello. Y se levantó la mirada y me miró a los ojos y me dijo en inglés, go, ve. Y este momento recibí el llamado a ir a las naciones. Yo sabía que yo iba a ser un misionero a los 9 años de edad. Y todo lo que ha pasado en mi vida desde entonces es un testimonio de que ese empoderamiento, cambiamos de escuelas, cambiamos de ciudades, cambiamos de casas. Pero yo me recordaba esos momentos y después ahora que yo soy soltero, soy grande, voy saliendo de la preparatoria y ahora voy 14 horas lejos a otro estado para estudiar en el Instituto Bíblico. A través de los viajes misioneros me llego a México por la primera vez y todo el llamado que Dios me llevó a Rusia y ahora a México, y varios de ustedes conocen mi testimonio de cómo llegué aquí a México hace 22 años ya, casi 23 años. Pero en esos momentos también hay esos momentos distintos, que eso fue la llenura, la plenitud que se compartió Dios en mí. Pero también quiero decirles a ustedes, hay momentos de aclarar la visión, asignaciones distintos, llamados distintos, que ahora que vamos caminando, el Espíritu Santo nos visita de manera distinta para mostrar que fuiste fiel con lo poco, después te puede poner fiel sobre más. Y hay una importación distinto en esos momentos también. Eso estoy hablando primero fue en los 9 años, después, unos años después que iniciamos la iglesia en nuestra casa, antes que nacieron nuestros hijos, estábamos sirviendo poco a poco en la iglesia de un amigo Mike Gaskin se llama. Y por cierto, líderes de la casa, si eres líder o anfitrión de un grupo entre semana o formas parte de nuestro equipo de liderazgo, este próximo sábado, 31 de mayo, vamos a tener una noche especial, invitado especial. Él va a estar con nosotros porque Dios me dijo, invita a Mike porque quiero hacer algo distinto y especial. Hoy es el inicio de esta semana de cosas distintas y momentos especiales nos va a llevar hasta junio. Amén. Aparta la fecha, aparta la noche, no quieres perderlo. Líder, anfitrión, les invito que están aquí presentes. ¿Ok? También alumnos del Instituto Bíblico tienen que estar presentes, cada uno de ustedes. ¿Ok? Es una invitación para todos los alumnos del Instituto Bíblico, líderes que forman parte de nuestro equipo y anfitriones. Pero bueno, vamos a esta iglesia de Maica. Estaba aquí en Los Sauces saliendo de León. Yo fui una noche, hay 2 noches que tienen un invitado especial, un hombre que se llama Steven Nikau, que era misionero en México por muchos años y después fue a la India, luego a Asia, sur de Asia, y actualmente vive en Singapur. Y eran hermanos, compañeros del ministerio en Acapulco, plantaron iglesias y hicieron ministerio en Acapulco, en México, y después él fue para allá y Mike vino a León. Entonces dice, mi amigo Steven va a estar con nosotros. Eso es antes que nació mis hijos. Y Laura tuvo un compromiso, dice, yo no puedo ir, tuve primera noche, eran unas noches de reunión. Es una iglesia pequeña arriba de la cafetería de Mike, hay como a lo mucho 8 o 10 personas
en la iglesia y yo voy. Esta noche hubo un momento que él habla 7 idiomas fluido, pero estaba predicando en español, estaba hablando en español. Y un momento sencillo, el Espíritu Santo vino, un momento especial. Él paró su mensaje y dijo, Él está aquí. Y después dijo, si tú viste que se movió la cortina de la ventana, lo cual que yo lo vi que sopló y la ventana, la cortina estaba así. Yo pensé que todos lo vieron. Dice, si tú viste la cortina moverse, pasa aquí al frente, por favor. Quiero orar por ti porque Dios quiere hacer algo distinto en tu vida ahora mismo. Entonces yo, pensando que todos lo vieron, me pongo de pie y paso al frente y después veo, yo soy el único. Y él se alinea conmigo, me pone las manos y me dice, desde ahora en adelante, una autoridad distinta viene a tu vida. Yo no he hecho eso muchas veces en mi ministerio, pero el Espíritu Santo está diciéndome que ahora recibe. En este momento caigo de rodillas y caigo de boca abajo, empiezo a temblar, empiezo a hablar en lenguas y recibí una impartición para las naciones aún más fuerte que cuando yo tenía 9 años de edad. Y ahí nace mi corazón hacia el mundo, todo México, y hacer discípulos. No lo entendía. Siguiente noche, regresó a la casa, Laura y yo platicando, vino tan fuerte el Espíritu Santo en nuestro cuarto, nuestra recámara, que los dos nada más sentábamos y llorábamos en la presencia de Dios. La siguiente noche ella fue y recibió también un llamado, una impartación por medio de Dios ella misma también para las naciones. Y después de ahí es cuando gente de la que empezó a crecer más y más. Y más adelante, unos años después de conocer a Pastor Esteban y Blanca Wilson, que son nuestros mentores, y ahí tenemos años de conocerlos, varios de ustedes han ido con nosotros a San Juan del Río, México, en Querétaro, para sus clases de liderazgo, en múltiples ocasiones, que cuando yo estábamos ahí presentes, paso al altar, pero una ocasión distinta, hubo un pastor que también tiene el don de profecía, que se llama Pastor Antonio Sánchez, que él estaba presente, él es mexicano, y junto con Esteban y Blanca, estaban orando por mi esposa y por mí. Y fue una impartación tan fuerte que nuevamente me caí de rodillas y ahí en el altar tuve un sueño tuve una visión. Yo vi a mí mismo embarazado con 100 bebés. Y hasta la fecha estoy discerniendo qué significa eso. Una pastora, amiga, mentor de nosotros, me dijo que son iglesias. Creo que son pastores o líderes. Por ahí dijo que cree que son iglesias y pues el tiempo va a manifestar y mostrar eso, ¿verdad? Pero cada ocasión en cuando el Espíritu Santo va ministrando a mi vida, a mi corazón, fue en la familia de Dios, en la iglesia. Yo no niego que Jesús te pueda hablar, que Dios te pueda hablar apartado, que puedes recibir el bautismo, la llenura del Espíritu Santo y el empoderamiento de Dios aparte. Pero desde el libro de Hechos hasta todas mis experiencias hasta el día de hoy, cada vez que se manifiesta Dios de manera con poder en mi vida para hacer un cambio de destino, siempre está en su familia, su iglesia, su cuerpo. Y todo esto es posible, todo lo que estamos haciendo actualmente, todo es solamente por causa de la obra del Espíritu Santo de Dios y su poder en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida del liderazgo de esta iglesia. No es porque Natán habla muy bonito, no es porque tú y yo vamos haciendo las cosas bien, sino es porque el Espíritu Santo dice, yo quiero estar con ustedes y quiero que estén conmigo. Les voy a dar el poder para no regresar al pecado, para no regresar al pasado, para que puedan seguir avanzando y viviendo con el poder y que brillen como luz para mostrar a tu ciudad, a tu nación, a este mundo que hay esperanza en Cristo Jesús. Pero hay unos
Hay unas cosas que se levantan en la mente y el corazón de las personas cuando empieza a hablar así. Tal vez tú dices, pero ¿sabes qué? Yo no soy digno, Natán. Yo no creo que Dios quiere darme eso porque no soy apto para esto. Yo no soy digno de recibir más de Él. Gracias por su salvación, pero para darme más, me siento mal, me siento apenado, no me siento digno para recibirlo. Pues Dios tiene una palabra para ti el día de hoy, 1 Corintios 1:29. 1 Corintios 1:28. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. En otras palabras, Dios toma lo que creemos que no es digno, que no se puede utilizar para algo bueno, lo transforma y lo manifiesta al mundo diciendo, ve lo que Dios puede hacer. La plenitud de Dios, la llenura de Dios, no es porque eres buena persona, es porque Él es bueno y te escogió y quiere darte más de sí mismo para que seas no solamente su discípulo, sino que seas una parte, una extensión de Él mismo aquí en la tierra, porque Él te ama. Y cuando tú recibes la plenitud de Dios, yo quiero decir eso a toda la gente que está luchando con lo que estoy diciendo. Estás luchando con ello por no recibir la plenitud de Dios. El Satanás te ha puesto esta mentira en tu mente, porque cuando tú recibes lo que hemos leído hoy, cuando tú recibes la plenitud de Dios, ahora vas a entender realmente quién eres, realmente cuánto Jesús te ama y tu vida se transforma para siempre. O también tal vez dices, yo no quiero que me pase algo raro. Porque hay muchas cosas muy raras que está pasando cuando se habla de esa plenitud de Dios o la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo asegurarme que realmente eso es de Dios? Mateo 7, 9 al 11, Jesús habla a lo mismo. Y mi esposa Laura estaba profetizando esos versículos las últimas 2 semanas durante la alabanza. Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? No es cuestión de una varita mágica o algo súper especial. No, se trata de conocer a Dios, alinearte con Él, pedirle, ¿sabes qué? Señor, yo quiero ver esas evidencias de mi vida. Entonces ya les dije, no hay razón entonces en por qué no puedes recibir la plenitud de Dios ahora mismo. Les invito a que se pongan de pie mientras que Jesús está llamándote por nombre. El Espíritu Santo está hablando a ti en este momento. Estaba orando de cómo vamos a terminar eso y básicamente es lo siguiente. Vamos a orar. Reunión online y presencial, vamos a tener un tiempo de música. Aquí está el equipo de oración. Vamos a tener música tocando. Yo les invito ahora mismo que pides a Dios por su llenura, por la plenitud de Dios. Y ahora donde estás conectado a su iglesia de manera distinta, lo que estamos aquí juntos y oramos y decimos gracias Jesús por quien eres. Gracias Jesús porque tú nos salvaste, nos apartaste de este mundo. Yo oro ahora con la autoridad que Dios me ha dado a mí, a través de mi experiencia personal. Yo oro y te pido Espíritu Santo, bautiza, entrega tu plenitud a cada persona que lo desea ahora mismo. Recibe ahora el Espíritu Santo de Dios. La plenitud de Dios, la llenura de poder. Y empieza a orar. Ahora unos están empezando a orar en lenguas, unos están manifestando el deseo, el anhelo de testificar, de decir, tú eres bueno Dios, que tu boca empieza a mover, que las cosas empiezan a fluir de manera natural y ahora sobrenaturalmente. Es una entrega completa de tu corazón a Él.
Ahora es una impartición de su Espíritu Santo a ti en este momento, no porque somos dignos de ello, solamente porque Él es bueno. Gracias, Jesús, por quién eres tú. Ora conmigo, iglesia, dile: bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por lo que estás ahora manifestando, demostrando tu poder. Llena tu iglesia, empodera tu iglesia para que seamos su iglesia en nuestra ciudad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Toma unos momentos. Siguen orando, buscando a Dios. Los amamos, los quiero mucho. Busca a Dios. Él está dando su plenitud a ti ahora mismo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.